como les dije el domingo pasado, estoy enamorado del libro de Hebreos. Estamos concluyendo con un grupo de hermanos el estudio sobre esa hermosa carta de autor indefinido, indeterminado, y realmente cada versículo, cada pasaje, cada capítulo del libro de Hebreos es una tremenda enseñanza. Y hoy quiero compartir principios de fe. Si hablamos de principios de fe, en el libro de Hebreos tenemos muchísimos, pero quiero tomar aquellos principios que rigieron la vida de Abraham, nuestro padre de la fe. Amén. Y tenemos, Carlitos, Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 22. Dice así la palabra del Señor: por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había pasado de la edad, porque consideró que porque el que lo había prometido era fiel. Por lo tanto, de uno solo, y estando muerto en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo en multitud y como arena innumerable que está a orillas del mar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu palabra en esta mañana. Oramos, Señor, por la gracia, la unción, el favor de tu Espíritu Santo para compartir este mensaje, Señor. Rogamos una vez más también en este momento, Señor, por nuestro querido consiervo, el hermano Francisco Duarte. Señor, él es un patriarca, él es un héroe de la fe aquí en nuestra tierra, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que pongas tu mano sanadora sobre la vida de este hijo tuyo, sobre este siervo tuyo, Señor. Que toque, Señor, y se seque ese tumor ahí en el cerebro, en el nombre de Jesús. Y cualquier otra complicación colateral, Señor, termine sanándose y dando testimonio de tu gloria. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, principios de fe es el mensaje de esta mañana. Hermanos, las escrituras, las sagradas escrituras enfatizan, por lo menos en dos partes encontré, que nosotros los hijos de Dios andamos por fe y no por vista. En 2 Corintios 5:7 usted lo puede encontrar, o en Hebreos 10:38. Andamos por fe y no por vista. Entonces, ¿por qué el escritor de Hebreos hace un énfasis tan fuerte en la fe? Especialmente el capítulo 11, que todos le llamamos la galería de los héroes de la fe. Porque, como le expliqué el domingo pasado y las veces que tocamos el libro de Hebreos, esta carta fue dirigida a cristianos, a creyentes de la segunda generación. Ellos ya no habían caminado con Jesús, ellos ya no habían escuchado las enseñanzas, las parábolas de Jesús. Ellos estaban escuchando de segunda mano, de aquellos que fueron testigos presenciales y eran judíos que se habían convertido a Cristo. Pero, ¿qué estaba ocurriendo? Estaban sufriendo una gran persecución. Por eso es que el libro de Hebreos enfatiza en tantos versículos la posibilidad de deslizarse, apartarse de la fe y de vuelta volver a la vida de antes. Entonces, el escritor de Hebreos decía que podemos perder o desprendernos de la salvación por descuido. ¿Por qué por descuido? Deslizándonos en aquellos deleites que de repente quiere nuestra carne. Podemos perder la salvación también por el hecho de la inmadurez. El escritor de Hebreos dice: ya les tendría que estar dando alimento sólido, pero ustedes me piden leche todavía. Y andan discutiendo en los rudimentos de la fe.
También podemos deslizarnos y extraviarnos por falta de perseverancia. Y da como ejemplo al pueblo de Dios que caminó en el desierto por 40 años y que no creyeron en la promesa de Dios que el Señor les introduciría a la tierra prometida. Y todos los mayores de 40 años que salieron de Egipto no vieron la tierra prometida, sino la vieron de lejos, dice. Entonces, aquí tenía que darle un fuerte énfasis a la fe. ¿Por qué? Porque como nación judía estaban acostumbrados a ver para creer. Tenían lo visible, se sentían atraídos todavía por el templo terrenal, por las vestimentas del sumo sacerdote, por los sacrificios ofrecidos por los pecados y otra serie de sacrificios que la Biblia establecía en el libro de Levíticos. Pero el autor de Hebreos hace énfasis en nuestro sumo sacerdote perfecto llamado Jesucristo. Hace énfasis en esa patria celestial que aún no se veía, ese templo que está en los cielos, pero que aún no se veía. En la carta de Hebreos, y específicamente en el versículo 11, en el capítulo 11, encontramos 21 veces la frase por la fe. Así que imagínense solamente en un capítulo el énfasis que tenemos de este tema. Pero noten, hermanos, que el autor no está hablando de una super fe, no está hablando del neopentecostalismo, no está hablando de aquel énfasis de las manifestaciones externas del Espíritu Santo, sino está hablando de una confianza interna al invisible, al Dios Todopoderoso. Y nosotros hoy día no necesitamos ver para creer, porque es más bienaventurado creer sin ver. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es de eso lo que en esta mañana vamos a estar hablando. Cuando tratamos de entender Hebreos 11:1, que dice justamente que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, no se puede tomar ese versículo únicamente sin hacer una exégesis, sin hacer un análisis hermenéutico de todo lo que implica la fe. Entonces, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes y resumir principios de fe en la vida de nuestro padre de la fe, justamente Abraham, y compartir esto en esta mañana. En primer lugar, ¿cuáles son estos principios? La fe va en dirección que Dios indica, aún sin saber a dónde va el camino. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La mayoría de nosotros, hermanos, queremos vivir en seguridad, ¿sí o no? La mayoría de nosotros queremos tener una fuerte cuenta de ahorro, queremos tener casas, queremos tener cosas materiales a las cuales aferrarnos, queremos tener paz, dice la gente. Yo quiero paz, quiero vivir salvo, quiero vivir seguro, quiero evitar el peligro, quiero evitar el fracaso. Pareciera ser que el éxito y las riquezas nos van a dar esa falsa seguridad, ¿verdad? Taré, el padre de Abraham, tenía muchas tierras en Ur. Y el heredero de esas tierras iba a ser Abraham. Pero el Señor le habló y le dijo a Abraham: Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No le dijo a Canaán directamente, no le dijo a Siria, no le dijo a tal parte, le dijo a la tierra que te mostraré. En la casa de Taré, padre de Abraham, había seguridad, había comida,
había protección. Imagínense usted cómo se habrá sentido Abraham cuando recibió esa orden de parte de Dios. Y ahora me voy. ¿Y a dónde me voy? ¿Y quién me va a cuidar? ¿Y quién me va a dar de comer? Pero Abraham no tuvo en cuenta eso. Abraham tomó a su esposa, tomó a su sobrino, como no tenía hijos, tomó lo que le pertenecía y se fue, porque dice, salió sin saber a dónde iba. A lo mejor algunos ya escuchó esta historia de parte nuestra, pero hace 27 años nosotros hemos recibido esta misma orden de parte de Dios. Éramos dos chiquilines. Yo tenía 29 años, mi esposa tenía 26. Teníamos dos hijos chiquitos. Martín tenía 5 años y Guillermo tenía 3. Yo en una aventura me lancé a trabajar aquí a Alto Paraná, pero era una aventura. Vinimos con mi papá, vinimos con mi papá y con mi hermano en el año 93. Empezamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, etcétera, etcétera. Pero en febrero, cuando iban a empezar las clases, y ante ya la angustiosa situación en la que vivíamos, angustiosa en el sentido de que yo estaba acá de lunes a sábado, y sábado tomaba un ómnibus, me iba a Asunción, estaba sábado de noche, domingo íbamos al culto con mi esposa, y domingo a medianoche o lunes a la madrugada de vuelta a embarcarme para venir hacia aquí. Y ellos vinieron en esas vacaciones, me acuerdo, tengo tan vívido ese recuerdo aquí. Vinieron en un ómnibus de Nuestra Señora de la Asunción, cuando eso con mi papá y mi hermano alquilábamos una casa en el kilómetro 21. Y le dije, vas a pedirle al conductor del ómnibus que te baje en el kilómetro 20. Vas a pedirle al conductor que te baje en el kilómetro 20, frente a la escuela María Auxiliadora, creo que así se llama, Salesianito, el que está ahí en el 20. Oscuro, hermano. Ni una luz. Me fui y le esperé ahí a ellos, se bajaron del ómnibus, fuimos a la casa. Pero el momento más triste fue cuando el domingo yo le tuve que embarcar de vuelta a ellos en la terminal de Ciudad del Este. Y mis hijos diciéndome chau. Y yo le dije, no podemos seguir viviendo así. Entonces, no voy a alargar la historia. Si ella sube acá arriba va a contar con más detalle, pero saben cómo somos los varones. Entonces, hablamos y yo le dije, nena, tenemos que tomar una decisión. O yo vuelvo a Asunción o vos venís para acá. Pero no sé si esto te va a gustar, porque esto es tierra roja y barro. Y ya tuvimos la oportunidad de venir en años anteriores. Yo era funcionario de Itaipú. Hubo una migración de los funcionarios que estábamos en Asunción, se nos ofreció venir a Alto Paraná, en aquel tiempo Ciudad Presidente Stroessner, trasladados. Y dijimos no. Y cuando eso nos ofrecían casa, doble salario, gasto de traslado, etcétera, etcétera, pues dijimos no. Así que desaprovechamos la primera oportunidad, pero en la segunda el Señor le habló a mi esposa. Y esta misma palabra de Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3 fue la que el Señor usó para indicarnos a dónde teníamos que venir. En verdad ya era un lugar geográfico, pero nosotros no sabíamos a qué veníamos. Nosotros no teníamos idea ni planeamos nunca ser pastores. Amábamos la obra, éramos maestros de niños ya en Asunción en aquel tiempo. Pero nunca pensamos en ser pastores. Y pensamos que, como la mayoría de los que vienen al Alto Paraná de diferentes puntos del país, viene con intenciones laborales, de ganar dinero, mucho dinero y de vuelta a su tierra. Pero el Señor tenía otros planes. Y nos quedamos. Y no les voy a contar el resto de la historia porque ustedes ya nos ven aquí hace 27 años
plantados en esta tierra, obedientes a esta palabra de Dios. Entonces, ante la necesidad que la mayoría de la gente tiene de tener seguridad, de tener, de ser cauteloso, de tener éxito, aferrarse a las riquezas, nosotros tenemos que aprender a confiar en aquel que nos llama, en el Padre Celestial. Él es bueno, Él es bondadoso, amoroso y sabe qué va a pasar con nuestras vidas. Él tiene el control de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos confían que Él tiene un mejor plan para vos y para mí que el que nosotros mismos tenemos? Porque cuando nosotros pensamos que esa palabra se iba a hacer realidad en nuestras vidas, y en ti serán benditas las familias de la tierra, nunca pensamos que nosotros solamente vinimos en una voz que el Señor nos dio en obediencia. Obedecerle a Dios lleva a una vida, y una vida en abundancia según San Juan 10:10, porque Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y dígame si no tenemos vida abundante, hermanos, cuando Cristo está en nuestro corazón, que más allá de la condición o la cantidad de billetes que tengamos en el bolsillo o en el banco, lo que sea, la seguridad y la certeza está en nuestro Dios Todopoderoso, que Él nos da, que Él nos sostiene, que Él nos cuida, que Él nos protege. Ahora, desde el huerto de Edén, hemos tenido un enemigo que también en San Juan 10:10 dice, vino para robar, matar y destruir. Satanás ha mentido siempre porque es padre de mentiras. Y lo que Satanás quiere en este tiempo, y siempre quiso, pero con énfasis en este tiempo, es decirnos que las bendiciones abundantes de Dios ya no están a nuestro alcance, que ya no podemos confiar en eso. Te voy a enfermar de COVID, te voy a matar. Disfrutar de la vida, si ahora, cuando no, hacer lo que se te dé la gana. Esos son los discursos del maligno en este tiempo. Pero qué importante vivir aferrados a las promesas de Dios y tener esa fe de Abraham, que salió sin saber a dónde iba, porque su confianza estaba puesta en el autor y consumador de la fe. Podemos caminar audazmente con Dios, aún en los caminos más desconocidos para nosotros. Pero si vamos tomados y aferrados de la mano del Señor, nada nos faltará. Tendremos paz y tendremos seguridad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. En segundo lugar, la fe cree. El segundo principio de Abraham. La fe cree que donde vivimos ahora es menos importante que donde viviremos en el futuro. Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10. Uno más. 11, 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Entonces, hay gente que vive pendiente, aferrada del presente y no del futuro. ¿Recuerdan? La semana pasada también hablamos del libro de Hebreos y contamos un poco la historia de Esaú. Esaú vivía el aquí y ahora. Esaú era el primogénito, era el mayor, era el heredero de 7 veces más que su hermano Jacob. Pero un día, hambriento, volviendo del campo, olió el aroma de una rica comida que estaba preparando su hermano Jacob. Y va y le ruega que le invite a un plato de esa lenteja, de ese guiso de lenteja. Porque Esaú pensaba solamente en el presente, en el hambre de su estómago.
y no en las consecuencias. ¿Y qué pasó, hermanos? Jacob le plantea a Esaú: te doy el plato de lenteja, pero vendeme tu primogenitura. Dame tu primogenitura. Jacob, tramposo, mentiroso, usurpador, etcétera, etcétera, sí miraba al futuro. Sí miraba en lo que significaría ser el primogénito, recibir esas bendiciones. Pero a Esaú no le importaba. Entonces le dijo: ¿qué me importa el futuro? Tomá, te regalo, te doy. Dame ese plato ahora, porque tengo hambre. Entonces, en lo único que él pensaba era en comer algo inmediatamente. Así que cambió su herencia por ese plato de lenteja. Lógicamente sabemos que Dios nos creó con necesidades y deseos físicos. Muchas veces nuestra carne grita pidiendo que la satisfagamos. Yo tengo la costumbre de los domingos venir en ayunas para predicar. Es una costumbre que agarré hace años. Y no desayuno, no solamente mi matecito ahí mientras que voy retocando mi bosquejo después de orar. Y a esta altura mi estómago está gruñendo ya. Ya tengo hambre. Pero yo le consagro este domingo a la mañana al Señor. Hermanos, tenemos en la Biblia varias historias, porque no es solamente comida. El rey David, al igual que Saúl, tuvo una ocasión, una tentación, y dice que él a la hora de la siesta se paseaba en su balcón, en el balcón del palacio, y desde ahí divisó a una mujer muy bella bañándose y la mandó llamar y se acostó con ella, y de esa relación adúltera, porque ella era una mujer casada, nació un hijo que murió al poco tiempo de nacer. David, el rey David, igual que Adán y Eva, igual que Esaú, siguió el mismo proceso del pecado de la carne, de dar rienda suelta al pecado y satisfacer las necesidades del presente y no esperar en Dios. David puso en riesgo su reino. El proceso del pecado, mis hermanos, es ver, codiciar y tomar. Ver, codiciar y tomar. Y puede leerlo en Génesis capítulo 3. Puede leerlo en el caso de David con Betsabé. Lo mismo que Esaú. Él vio el plato de lenteja y tomó el plato de lenteja. Debemos dar atención a nuestros deseos carnales, hermanos. Pero la pregunta es, ¿debemos doblegarnos ante ellos? Acordate, te está esperando la patria celestial. Te están esperando las promesas de Dios aquí en la tierra. Y muchas veces por un presente, por un instante de satisfacción, por un instante de gozo, entre comillas, pones en riesgo un futuro en la patria celestial. Si la carne es nuestro amo, somos como niños mimados y malcriados que siempre piensan en sí mismos y en el aquí y ahora. ¿Cuántos son padres de familia y conocen esa actitud de berrinche? Dame y dame, dame, y se tiran del supermercado y zapatea y estira todo lo que hay, echa todas las góndolas que existen ahí porque yo quiero, yo quiero, yo quiero. Bueno, a veces somos así delante del Señor. ¿Cuál es la solución? Abraham pensó en el futuro.
Él estaba dispuesto a dejar la tierra de sus padres, la casa segura, vivir en tiendas, porque su ojo estaba puesto en el templo celestial construido por el arquitecto y constructor Dios Todopoderoso. Aleluya. Amén. Nosotros no podemos quitar la mirada en ese lugar. Hoy la tierra prometida no es ya un lugar geográfico. Hoy la tierra prometida es un lugar espiritual. Es la presencia de Dios misma en la actualidad y en el tiempo futuro. ¿Cuántos dicen amén? Vemos algunos ejemplos bíblicos. Dice, mejor es lo poco con el temor del Señor que el gran tesoro donde hay turbación. Proverbios 15, 16. Porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado. Lucas 14, 7 al 11. Conocen la historia. No te sientes en el primer lugar, sino sentate nomás atrás, porque si te sentás adelante y viene alguien y te dice, andate allá atrás, este no es tu lugar, pasas humillación. Porque mejor es el pobre que camina en su integridad que el perverso que los perversos caminos del rico. Mejor es ser como Pablo y tratar el cuerpo como un esclavo para permitirle llevar a la destrucción, decía Pablo en 1 Corintios 9, 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado, eliminado. Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Lucas 16, 25. 2 Corintios 4, 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son versículos, hermanos, que nos hablan de proyectarnos, de vivir mirando al invisible, mirando el futuro, llevar una vida simple, llevar una vida de humildad. ¿Para qué? Para que nadie nos robe hoy, que el maligno no nos robe hoy esa promesa de Dios para el futuro. Y el tercer y último principio que quiero compartir con ustedes es: la fe mira hacia Dios en vez de mirar hacia atrás o alrededor. Hebreos 11, 11. Tenemos, o si no leo aquí. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos porque consideró fiel al que lo había prometido. ¿Cuál es el problema, hermanos, de la fe y mirar hacia atrás? Es que hay muchos enemigos de la fe. El remordimiento te hace mirar hacia atrás, así como Judas Iscariote, que entregó al Señor Jesús, Mateo 27, 1 al 5. Él no aguantó aquella traición, aquel caso que tuvo, y ¿saben qué? Sencillamente se ahorcó. Pedro podía hacer lo mismo, porque Pedro le negó a su Señor. Pero Pedro fue restaurado por Dios porque tuvo otra actitud. La duda hace mirar hacia atrás como los que querían volver a Egipto, o como la esposa de Lot que miró hacia Sodoma y se convirtió en estatua de sal. No mires hacia atrás, mi querido hermano o mi querida hermana. Puesto los ojos, la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. El desánimo hace mirar hacia abajo y quita nuestra mirada de Dios, como Elías cuando oró en Primera de Reyes 19, 1 al 4 a Dios pidiendo que le quitara la vida. Mátame, Señor, pues yo no soy mejor que los otros, dijo el profeta Elías, después de una gran victoria, pero recibió la amenaza de una mujer malvada y perversa. La incredulidad y la envidia hacen mirar alrededor, como cuando los israelitas le pidieron a Dios
rey. Al profeta Samuel le dijeron, queremos rey, como tienen las otras naciones. Y el profeta Samuel se amargó, se entristeció y se fue delante de Dios. Y el Señor le dice, tranquilo Samuel, no te rechazaron a vos, me rechazaron a mí. Y a veces somos, como dije, como esos niños malcriados. Ahora. Yo quiero lo que tiene él, yo quiero lo que tenga. La envidia mata la fe. La amargura mata la fe. La duda mata la fe. El remordimiento mata la fe. La incredulidad mata la fe. Por eso la solución es mirar hacia Dios, adelante y arriba. La fe mira hacia adelante y ve a Dios en su futuro. Abraham pasaba más tiempo pensando en Canaán que en Ur. Y saben que los que vinieron de otras ciudades a esta zona a lo mejor sintieron lo que nosotros sentimos cuando vinimos aquí. Todo ese primer año que vivimos aquí en Ciudad del Este, primeramente, íbamos a Asunción. Primero nos dijimos con mi esposa, cada fin de semana vamos a ir a Asunción. El primer problema fue económico. No hay bolsillo que aguante 4 fines de semana de viaje a Asunción. Pero cada que nos íbamos a Asunción veníamos llorando hasta Coronel Oviedo más o menos. Pensando en nuestra patria Asunción. A lo mejor a vos te pasó lo mismo. Después ya nacieron los otros hijos. Vino Pablo, vino Anita, Martín y Guillermo. Ya se acostumbraron, ya se adaptaron, ya tomaron esta tierra como suya. Y el problema era irnos a Asunción porque ellos lloraban cuando nos íbamos a Asunción. Ya no querían estar allá. Y Abraham pasaba más tiempo pensando en Canaán. Sabemos que el Señor les guiaba al pueblo en el desierto con la columna de fuego a la noche y la nube de gloria de día. Dios siempre va a ir delante nuestro, hermanos. Dios siempre va a cubrirnos. Y nosotros tenemos muchísimos testimonios que contarles de cómo el Señor nos ha cuidado, nos ha amparado, nos ha protegido, nos ha proveído en tiempos de caminar en el desierto. Fueron tiempos duros, durísimos. Perdimos una hija. Pasamos por tremendas necesidades económicas. Pero nunca el Señor nos permitió pasar hambre. Siempre en mi casa hubo alimento como el Señor había prometido. Yo te sustentaré con la diestra de mi poder, dice el Señor. Y eran promesas que nosotros le reclamábamos al Señor. Cuando ya había veces que en la ladera solamente estaba el foco prendido adentro y nada más, venía llegando algún hermano con provisión, con una compra de supermercado. Una noche no teníamos un guaraní partido por la mitad. Y Paula nació y después de un tiempo fue alérgico, se le apareció una alérgica asmática. No está Martín para hacer la representación de cómo lloraba Pablo, pero él lloraba y se quedaba morado, gente. Se le iba el aire. Y esa noche no teníamos nada, ni combustible en el auto tenía yo para ir corriendo a una farmacia. Y dijimos con mi esposa, vamos a orar por él. Nos ungimos las manos con aceite, le pusimos sobre la cabeza esa mano ungida con aceite a Paulo y durmió, como se dice, como un bebé, porque era un bebé, y amaneció súper bien. Otro día llegó el tiempo de los exámenes finales del colegio y solamente Martín y Guillermo estaban en ese tiempo estudiando, los otros eran chiquitos todavía. Y estábamos atrasados en 3 cuotas por ahí, no me acuerdo cuántas. Y en el colegio cuando debes las cuotas ya no le dejan rendir los exámenes finales. Y una tarde estábamos en la oficina de la iglesia, no éramos pastores, pero éramos obreros a tiempo completo.
Y así era nuestro salario, nuestra ofrenda. Y sumando con todo lo que recibíamos, así alcanzábamos. Pero Dios nos sostenía porque Él nos trajo con esa promesa a esta tierra. Viene entrando un hermano a nuestra oficina en la iglesia y dice: Lucho, Lourdes, averigüé cuánto estaban debiendo en el colegio. Aquí están las facturas. Tus hijos mañana pueden rendir. Todas las cuotas canceladas. ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro proveedor. ¿Quieren seguir escuchando testimonios de cómo el Señor hizo, cómo el Señor nos sanó, cómo el Señor nos restauró, cómo el Señor nos sostuvo en todo este tiempo, nos protegió, nos amparó? Y el enemigo no paró. Perdimos una hija, nos robaron una camioneta. No les cuento todo lo que pasamos, pero ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Señor para sostenernos. No permitamos, hermanos, que el enemigo de la fe nos haga mirar hacia atrás. Y así como decía el apóstol Pablo en Filipenses 3:13 y 14: pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidándome lo que queda atrás, no olvidándome las cosas buenas que Dios ha hecho, sino aquellas cosas malas que el maligno ha intentado hacer para desistir de caminar en fe. Me olvido, dice Pablo, y prosigo a la meta, voy en pos de ese supremo llamamiento. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos terminando ya, hermanos. Hago una recapitulación de estos principios de fe que vemos. La fe va en dirección que Dios indica, aún sin saber a dónde vamos. ¿Cuántos dicen amén? Siga la voz de Dios, obedezca la voz de Dios, siga su palabra. Y si de repente todo está oscuro, todo está en tiniebla y no saben a dónde ir, dígale: Señor, agárrame de la mano, que aunque no sé a dónde voy, ahí camino. Segundo, la fe cree que donde vivimos ahora es menos importante de donde viviremos en el futuro. Dice el Señor: no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Porque, hermanos, el tiempo que ahora nosotros nos toca vivir es un tiempo difícil, ¿sí o no? Enfermedades, muertes, peligros, asaltos, asesinatos. Pero allá arriba, en la patria celestial, es un lugar mucho mejor que esto. Y en nuestro libro de Hebreos, el autor del texto, no de la carta a los hebreos, el texto que estamos usando para estudiar el libro de Hebreos, encontré una frase que compartí con dos hermanos que son mis alumnos en ese material, en ese libro, y decía: Dios permitió la muerte física para que pare el sufrimiento humano. Amén. El problema entonces no está en cómo o cuándo te mueras, sino a dónde vas a pasar tu eternidad. Ahí está el problema, hermano. Y no pienses que los placeres actuales de la vida van a ser mayores que los deleites de la vida eterna. Así dice su palabra. Y en tercer lugar, la fe mira hacia Dios en vez de mirar hacia atrás o alrededor. No mires tus circunstancias. No mires la situación que hoy te rodea. Poné la mirada en el Señor. Poné la mirada arriba, donde está nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Amén. Puestos los ojos en Él, se puede derrumbar todo a tu lado. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, dice el Salmo 91. Pero a ti, Deuteronomio 28. Pero a ti no te llegará, dice el Señor. Salmo 91, ¿verdad? En Deuteronomio 28, en las bendiciones, dice: por un camino saldrán contra ti, pero por 7 huirán delante de ti. El Señor dice en Isaías: cortaré toda lengua injuriosa y toda arma que se levanta contra ti, la destruiré. Cree en las promesas del Señor. No mires hacia atrás. No, a mí nunca me salió nada bien. Hasta aquí nomás. No voy a probar más. No, hermanos, vamos adelante.
Por eso, quiero animarte a que cambies tu manera de vivir, ya no por vista, sino en modo fe. En modo fe. Cambia así, clic. Cambia en modo fe. Hermanos, esta fe de la que estoy hablando, de la que estoy enseñando y predicando en esta mañana, debe convertirse en tu estilo de vida. No es algo esotérico, no es tener una varita mágica que va a tocar el río Paraná y se va a abrir, sino es esta fe produce milagros, pero como fruto de una vida obediente a Dios, una vida en santidad, como predicábamos el domingo pasado, que decía: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá el rostro de Dios. Hermanos, fe es vivir en paz con los de aquí. Tiene 3 direcciones, 3 dimensiones. La fe. Fe en Dios, la fe produce un efecto en 3 dimensiones. Paz con Dios, paz con mis hermanos y paz para conmigo mismo. Amén. Porque el Señor nos enseñó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, a Dios, a tu prójimo y cómo te amas. Entonces, cuando nosotros vivimos así, tenemos fe como para producir milagros. Entonces, no es que el milagro o lo que estás necesitando va a venir como producto de que yo ponga mi mano sobre tu mente, o venga Benijín, o venga el apóstol fulano, o venga Ciclano, o lo que sea. Los milagros van a venir como consecuencia de tu vida, modo fe, pero 24/7. No es cuando las cosas apuran nomás, no es cuando viene el problema nomás, sino todos los días en modo fe, no por vista, sino por fe. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Celebración por ti, celebración.